Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Siempre estamos viendo cómo están creciendo los niños, los jóvenes, esta generación nueva, cómo crece hoy en día. Y nos damos cuenta que son una generación que respeta menos a los adultos. Una generación que tiene un vocabulario de verdad que a veces da tristeza escuchar un joven hablar hoy. El comportamiento no es el mejor de ellos hoy en día. El respeto se ha perdido. Muchas cosas en los jóvenes de hoy en día no existen. Los padres han dejado la responsabilidad de la crianza de sus hijos, de la enseñanza de sus hijos, a los profesores, a los docentes de las escuelas. Hemos trasladado la responsabilidad de los padres a otras personas. Es tanto, hemos trasladado la enseñanza o la creencia en Dios a los líderes de niños o de jóvenes de las iglesias locales, de las iglesias que existen en tu comunidad. Queremos que nuestros hijos aprendan de la vida, de comportamiento, de las relaciones humanas en el colegio y que aprendan de Dios en la iglesia. Pero hemos trasladado la responsabilidad de padres con nuestros hijos a otras personas. Por eso vemos cómo se ha dañado la sociedad hoy en día. Cómo vemos niños, jóvenes que crecen escuchando la peor música del mundo. Una música que les enseña obscenidades, vulgaridades, que les enseña sexo, que les enseña drogadicción, prostitución y otras cosas. Y así los dejamos. Y así van creciendo. No respetan a nadie y mucho menos respetan a Dios porque ni creen en Él. Es difícil escuchar en un niño o un joven de hoy, escuchar la palabra Dios. Y esto sucede porque se ha perdido el primer mandamiento. Deuteronomio capítulo 6 desde el versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Estas palabras las dijo Dios a Moisés para que se le trasladara al pueblo. Le dijera a los adultos que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y que la palabra de Dios que te está mandando hoy estará en tu corazón todo el tiempo. Cuando los padres de hoy en día, si todos los padres tuvieran esto presente, pasara lo que sigue en el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Le repetirás a tu hijo la palabra de Dios. Le enseñarás de Dios, le hablarás de Dios todo el tiempo. No importa que estés en la casa, no importa que estés en la calle, no importa que vayas caminando con él hacia el colegio, hacia la escuela, no importa que cuando se vaya a acostar, no importa que se esté levantando, cuando se acueste le hablas de Dios, cuando se levante le hablas de Dios, cuando vayas a la escuela con él le vas hablando de Dios, cuando estés en la casa le enseñas de Dios. Si como padres empezamos primero nosotros a aprender de Dios, a tener a Dios en nuestro corazón, a cumplir con el primer mandamiento. Cuando tú amas a Dios, mamá, cuando tú amas a Dios, papá, le vas a enseñar a tus hijos que Dios está en su corazón, que Dios es el que lo provee, que Dios es el que lo sana, que Dios es el que le enseña, que Dios es el que lo cuida, que Dios es el que lo protege, que Dios está con él en todas partes.
Y vas a crear una generación que sepa de Dios, una generación que confíe en Dios, una generación diferente a lo que estamos viendo hoy en día. Si le vas a seguir dejando la responsabilidad a los profesores de la educación de tus hijos, si le vas a seguir dejando la responsabilidad a los líderes de niños y a líderes de jóvenes de tu iglesia, que a ellos aprendan de ellos, entonces estás violando el mandamiento que Dios envió, que los niños se educan primero en su casa. Hoy Dios te dice, mamá, hoy Dios te dice, papá, que cuides de tus hijos, que los levantes con temor a Dios, que les enseñes en todas partes de Él. Cuando se levanten, háblale que por su misericordia, por el amor de Dios, está despierto hoy. Cuando esté comiéndose el plato de comida, dile que gracias a Dios que ese plato de comida existe en la mesa. Cuando le compre su ropa y los zapatos que tienen puesto, que le dé gracias a Dios, porque Dios proveyó el dinero para que ese vestido y para que esos zapatos estén en él. Cuando esté en el colegio, le das gracias a Dios que le da la educación que debe tener. Cuando vayas caminando en las calles, que aprendan a orar a Dios para que Dios los proteja y les guarde la salida y la entrada. Cuando le hablamos a los niños de todas las maravillas que Dios hizo, cuando abrió el mar, cuando sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, cuando hizo tantos milagros, que sanó enfermos, que curó leprosos, que levantó muertos. Cuando le dices a tus hijos lo que Dios hizo, lo que Dios hace hoy en día y lo que Dios hará en nuestras vidas, criarás, levantarás hijos con una generación diferente, temerosa a Dios y muy sabia, y sobre todo con diferentes modales para poder ser niños jóvenes que le den algo positivo, mucho mejor a esta comunidad hoy en día. Por eso hoy, mi querido amigo, amigas y hermanos que escuchan esta palabra, levantemos una generación con Dios, no como están pasando hoy, generación sin Dios, de los cuales no tienen temor ni respeto por nada. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, danos la oportunidad de tenerte a ti en nuestro corazón para poder enseñar a nuestros hijos que tú existes, que tú provees, que tú sanas, que tú eres el que nos guías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia Dios de la Profecía. Saludos para todos, y ya sabes, vivimos en una generación sin Dios. Colócate a tiempo para que tus hijos crezcan con Dios en su corazón, en su mente y en toda su vida. Bye bye.